Lo que no ha generado violencia, pero sí reacciones, ha sido la elección de alguno de los nuevos jueces para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ha generado preocupación entre las asociaciones de derechos humanos. Concretamente, lo decíamos ayer, ha generado preocupación el ingreso del ecuatoriano Patricio Pazmiño y del argentino Raúl Zaffaroni. Gustavo Alegret, periodista permanente en NTN 24 en Washington, ha seguido ayer esta elección. Hicimos contacto en vivo y directo y hoy está con protagonistas de estas preocupaciones. Gustavo, muy buena tarde, adelante. Saludos amigos de la tarde de NTN 24. Hemos hecho seguimiento a esos nombramientos y las reacciones que provocan en Freedom House también tienen opinión. Nos acompaña Carlos Ponce, que es el director del programa Américas de esta organización que vela y está muy atenta a esos derechos fundamentales, también al de la libertad de expresión, y que ahora ven con preocupación esos nombramientos en la Corte. Señor Ponce, gracias por estar en la tarde de NTN 24. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Sí. Señor Ponce, ¿temen ustedes por la credibilidad de la Corte? Claro, no solamente por la credibilidad de la Corte. Pensamos que esto es un retroceso regional en materia de derechos humanos. No solamente que hayan elegido a Pazmiño para este cargo de juez de la Corte, sino la votación que ha tenido Pazmiño. De 23 votos ha sacado 22 votos Pazmiño, lo que representa que todos los países de la región, a una persona sumamente cuestionada, donde toda la comunidad de la sociedad civil experta en el tema, donde un panel de expertos, donde todos los abogados de la región, más o menos serios en materia de derechos humanos, han criticado las credenciales. Y a pesar de eso, sabemos que era muy difícil no elegirlo porque habían de 5 candidatos para 4 puestos, en los cuales uno se sabía que no iba a salir, que era el de Uruguay. Pero igualito, que tenga 22 votos, es severamente cuestionable el espíritu democrático ahora que tiene la región. ¿Cómo pueden dos jueces, en este caso el ecuatoriano y el argentino, con esas credenciales y ese pasado, afectar el derecho de la libertad de expresión desde la Corte? Mira, primero, las próximas decisiones que puede empezar a tomar Pazmiño pueden ser regresiones en cuanto a los derechos fundamentales. O sea, puede ponerse a interpretar las decisiones y todo lo que es la jurisprudencia de la Corte empieza a cambiar. Pueden tomar decisiones en cuanto a la interpretación del Pacto de San José, o sea, el alcance, por ejemplo, de las medidas cautelares. Pueden decir simplemente la comisión no tiene hacapacidad de dictar medidas cautelares. Puede empezar a analizar cuál es el papel de la comisión en cuanto a las visitas en loco. O sea, podrían empezar a hacer un papel de interpretación, pueden empezar a entorpecer la labor de la comisión desde la Corte. O sea, tú tienes ahora realmente un individuo verdaderamente peligroso en la Corte. Ya pasó una vez con Gutiérrez en la comisión, que era un candidato de Venezuela, que realmente hizo un papel triste, pero ahora lo tienes dentro de la Corte un juez que viene apoyado directamente por el gobierno de Ecuador. Ayer la vicepresidenta panameña y canciller expresaba ante la pregunta de si estaba preocupada que hay que dar una oportunidad a los nuevos jueces y que demuestren su trabajo. Y el juez Pazmiño, en declaraciones exclusivas en NTN 24, aquí en el programa La Tarde, se defendía diciendo que era una ignorancia decir que él iba a defender los intereses de Rafael Correa. ¿Se merecen los dos jueces y en el caso concreto de Pazmiño esa oportunidad? Mira, en el caso de Argentina sí estamos hablando con Zaffaroni de una persona que viene de la academia, que ha escrito tratados importantes en materia de derecho, en materia de derecho constitucional, que ha sido un juez, sí, ha tenido unas decisiones muy cuestionables en cuanto a dictadores, en cuanto a su opinión sobre las dictaduras en Argentina, en cuanto a la libertad de prensa. Eso sí, hay opiniones muy cuestionables, pero por lo menos es un juez y es un académico. En el caso de Pazmiño, realmente es una persona políticamente vinculada, orientada netamente a las ganancias políticas, que no opina en base a la justicia. Es una persona que va a ser una ficha del presidente Correa en lo que ha sido la campaña de más de 4 años del gobierno de Ecuador de destruir el sistema interamericano. No hay duda de que ahí no hay que darle ni la más mínima importancia a lo que pueda decir una persona de que no va a intervenir. No, sí lo va a intervenir. Ese es su plan. La opinión de Freedom House en boca de Carlos Ponce, que es el director para el programa Américas de esta organización. Señor Ponce, gracias por estar con la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Y bueno, lo que nos toca es un trabajo de monitoreo y supervisión ahora de las decisiones de la Corte y del sistema para buscar la forma de balancear las cartas ahora. Y aquí en NTN lo estaremos explicando. Y Dania, cuando quieras. Gracias a Gustavo Alegret. Y en Ecuador,
donde particularmente se presentó también resistencia al nombramiento de Patricio Pazmiño. ¿Cuál ha sido la reacción? Nos acompaña a esta hora en Quito Juan Pablo Albán, él es profesor de la Universidad San Francisco de Quito, especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Señor Albán, ¿será Patricio Pazmiño, como decía el invitado de Gustavo Alegret, y como mucha gente ha supuesto y lo ha expresado, una ficha del presidente Correa dentro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Idania. Buenas tardes también a los televidentes del Canal de las Américas. Creo que el planteamiento que acaba de hacer Carlos Ponce es totalmente acertado, más si tomamos en cuenta que esta misma mañana, en declaraciones que ha rendido el señor canciller de la República del Ecuador, reconoció que Patricio Pazmiño, antes de ser electo, mantuvo varias reuniones con diversos cancilleres de varios países de la región para exponer sus puntos de vista sobre los mecanismos a través de los cuales podría reformarse, dicen ellos, el sistema interamericano. También ayer, en declaraciones que hizo el subsecretario de Organismos Internacionales de la Cancillería ecuatoriana, el doctor Morejón, dijo que el Ecuador se siente reivindicado porque finalmente va a poder ser parte de este proceso de reforma del sistema interamericano. Entonces está muy claro que la intención es tratar de modificar los criterios operativos del tribunal, lo que resulta sumamente peligroso porque la Corte es un órgano técnico, es un órgano de decisión de casos y de emisión de opiniones consultivas. No es un ente con funciones políticas, y si se tratara de convertir a la Corte en un ente con funciones políticas, dada la postura que varios gobiernos de la región tienen de ir deslegitimando progresivamente la lucha por los derechos humanos, podría simplemente extinguirse ese último baluarte para alcanzar justicia que teníamos los ciudadanos de América. Ahora, ¿cómo desarticular este sistema interamericano de derechos humanos, precisamente por aquellos que se llaman adalíes de la defensa de los derechos humanos? Es decir, qué paradoja, se sienten los defensores absolutos de los derechos humanos, pero quieren intervenir, quieren modificar, quieren cambiar precisamente ese organismo que finalmente es la esperanza de muchos de nuestros países. Efectivamente, Idania, en el caso puntual, además de la candidatura de Pazmiño, es un acto de todavía mayor incoherencia, mayor incongruencia que la que podríamos apreciar si se hubiera postulado candidatos de otras nacionalidades, porque Ecuador es un país que desde el año 2011 a la fecha ha tenido una separación casi absoluta del sistema. Es un Estado que no acude a las convocatorias que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no cumple sus decretos de medidas cautelares. Es un Estado que a lo interno todos los sábados descalifica a través de su más alto personero la actuación del sistema interamericano. Es un Estado que, si uno mira la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Internet, va a poder apreciar que tiene incumplidas varias de las sentencias que se han emitido en 17 casos que ya se han resuelto contra Ecuador. Entonces, no es coherente, no es congruente que ese Estado, que no quiere saber del sistema, que no quiere aportarle al sistema en un sentido sustantivo, no me refiero a lo económico, quiera ahora poner un juez en la Corte Interamericana, y que de manera muy descarada, además, las autoridades nacionales digan a la opinión pública ecuatoriana y de la región que el candidato fue escogido por su cercanía al régimen, que el candidato va a tener el rol de ser la voz del Ecuador dentro del tribunal, cuando ya el propio tribunal ha determinado en una opinión consultiva que los jueces nacionales no pueden siquiera intervenir en los casos que tienen que ver con su Estado. Entonces, es totalmente inconsistente con la historia del sistema, es inconsistente además con la vocación de defensa de derechos que tiene la Corte Interamericana y la Comisión, el poner a una persona que se va a dedicar a velar por los estados y no por las personas. Los estados tienen competencias, no tienen derechos, y la Corte no existe para proteger a estados, existe para proteger personas. Señor Albán, cuando se plantea, por ejemplo, en el caso del Ecuador, que es el caso que estamos hablando, modificar este sistema interamericano de los derechos humanos, ¿de qué modificaciones se habla? Es decir, ¿cuál es la pretensión? ¿Qué es lo que se busca finalmente con estas modificaciones, con este reinventar el sistema?
Este planteamiento que desde el año 2007, en esa época todavía sin el Ecuador, se ha venido denominando un proceso de fortalecimiento del sistema interamericano, ha dado ya suficientes muestras en el curso de estos 8 años de consistir más bien en un proceso de debilitamiento y yo diría de desmantelamiento del sistema interamericano. Pretender opinar en las fuentes de financiamiento, pretender decidir dónde debe estar la sede del organismo, que está desde el año 1959 en el mismo lugar, en el caso de la Comisión Interamericana, y desde 1979 en el mismo lugar, en el caso de la Corte. Pretender decir cuáles son las competencias que puede asumir y que no puede asumir la Comisión Interamericana. Son claras evidencias de que no hay una intención de fortalecer, porque si efectivamente los estados de América quisieran fortalecer, a lo que apuntaríamos es siempre a una ampliación del ámbito de protección, a un mayor catálogo de derechos, a una mejor sumisión de los estados a las obligaciones internacionales en el ámbito de derechos humanos. Y ese no es el caso. Lo que hay claramente es una crítica constante, un bombardeo permanente a los órganos de derechos humanos, una descalificación, pero además una falta de cumplimiento de las decisiones y un financiamiento inadecuado y una provisión de recursos humanos inadecuados. Los estados vienen desde hace varios años saboteando el sistema que ellos mismos crearon. Quiero agradecerle a Juan Pablo Albán, profesor de la Universidad San Francisco de Quito y especialista de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por estar con nosotros estos minutos. Creo que ha sido además absolutamente esclarecedor. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, Idán.